CNC Noticias, 6:30 de la mañana, primera edición. Estamos de vuelta en CNC Noticias, emisión matinal, donde le madrugamos a la información del centro y norte del Valle del Cauca. Los invito a que sigan esta transmisión en tiempo real a través de nuestra página en internet www.teluroproducciones.com. Y ahora le damos la bienvenida a nuestro segundo invitado de la mañana. Él es el señor José Manuel Rodríguez, es el presidente de Asoportul, la Asociación de Policías Retirados del municipio de Tuluá. Bienvenido, señor José, ¿cómo está? Muy buenos días, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por permitirme estar en este espacio tan importante para la opinión del pueblo tulueño, que de verdad lo necesitamos. Y Centro Vallecaucano, porque nos ven en 15 municipios del centro y norte del Valle del Cauca. Señor José, usted es ex policía, es también víctima de la violencia en nuestro país y yo quiero, o está aquí precisamente para conocer o para darnos a conocer la opinión básicamente de esa institución a la cual usted representa, esas personas que hacen parte de la asociación, sobre lo que significaría para nuestro país firmar un proceso de paz. Pero antes habrá un plebiscito el próximo 2 de octubre. ¿Cuál es su opinión frente a esto? Bueno, mi opinión frente al plebiscito es decirle no al plebiscito, no por el ejercicio como se ha manejado, de que el no es ir en contra de la paz, en ningún momento. Nosotros consideramos de que la paz, cuando usted viva en un entorno de paz, pues es un entorno próspero donde usted pueda desarrollar su vida social, su vida familiar. A nadie le va a querer vivir un espacio diferente al de la paz. Lo que pasa es que cuando uno habla los términos de paz, cuando se habla de términos de paz y de pronto lo quieren como llenar de un tinte político. O tergiversar. Tergiversar o utilizarlo simplemente para camuflar cosas, es ahí donde uno empieza a decir, bueno, qué tan hacia la verdadera paz, verdad, me lleva estos actos y estas situaciones que se están haciendo y estos acuerdos que se están tomando. ¿Será que sí me llevan y me conducen a la paz que en realidad necesita el pueblo colombiano? ¿Y usted cree o por qué no cree que el plebiscito es ese mecanismo mediante el cual los colombianos iban a tener la oportunidad de tomar una decisión, por decirlo de cierta manera? ¿Por qué cree usted que el proceso de paz, que esas negociaciones que acaban de culminar no son las acertadas? No es que considere que no son las acertadas, de pronto habrán opiniones positivas, opiniones contrarias frente a esos acuerdos. Lo que de pronto miramos es el enfoque que se le está dando a eso. O sea, yo me hacía preguntas, a mí que me tocó en la época de los 80, de los 90, de ahí para acá, enfrentamientos directos con la FARC, y porque me tocó en el oriente colombiano. Entonces yo decía, yo he visto durante todo este tiempo el desmantelamiento de la FARC, o sea, la pérdida de fuerza. La debilitación. Se debilitó ostensiblemente. Nosotros veíamos en el rasgo muy particular, los rasgos particulares aquí. Catatumbo hacía y deshacía en nuestro territorio, en la cordillera central, desde el Valle del Cauca, Cauca y el mismo Nariño, y era tanto el control que él podía hacer 2, 3, 4 tomas al mismo tiempo o en escala, y él lo hacía porque tenía el control. Entonces, cuando uno empieza a ver el comportamiento social, el comportamiento de la gente de esos sectores y empieza a mirar la incidencia que tiene la guerrilla, se logra observar de que hay un debilitamiento. Entonces uno se pregunta, ¿en realidad estamos hablando con los que tenemos que hablar para el proceso de paz? En realidad sí eran los actores, estaban tan fuertes, era un pueblo tan amenazante contra nuestra estabilidad social como para decir, llamémoslos y pongámoslos con estas condiciones, sentémonos en la mesa y entreguemos el país prácticamente a la voluntad que ellos han querido. Es decir que en vez de haber negociado de pronto, según palabras suyas, o usted me lo hará saber, negociar con el grupo, con la guerrilla de las FARC no fue lo acertado y debió el gobierno nacional sentarse a negociar con otros grupos al margen de la ley, en este caso el ELN o inicialmente con las BACRIM. Yo considero que el problema de la violencia en nuestro país
tienes muchos puntos donde brota la violencia en nuestro país. La violencia social es una violencia que no hay equilibrio social, que no hay una verdadera justicia, que no hay una justicia que le garantice al pueblo colombiano que cuando en realidad se atente contra mis libertades, en realidad pueda uno decir cuento con un aparato judicial, cuento con el ente ejecutivo que me va a apoyar, cuento con el ente legislativo que va a tomar las medidas necesarias. Entonces, cuando eso pasa, nosotros no podemos, como en torno al proceso que se está viviendo, decir es que este proceso de paz va a acabar con la violencia y con toda la desigualdad social que hay en el país. Eso no es cierto porque vemos cosas que pasan a diario. Y podíamos hacer el ejercicio, nosotros podíamos mirar que vamos, nos sentamos, aprobemos, todos los colombianos votemos por ese sí, y si votamos por ese sí, pues vamos a ver que no va a cambiar absolutamente nada. Van a cambiar cositas, ya que iban prácticamente en el debilitamiento de las FARC, pues van a acabar unas hostilidades, van a acabar unas cosas, entre otras que la incidencia y la fuerza que tiene en este momento, que tiene la FARC, que sí considero que tenga fuerza, pero es en el narcotráfico. Y es en la fuerza que tiene en este momento las FARC, es una fuerza que la tiene en la concatenación que hizo con las BACRIM, o sea, en el acuerdo que hizo territorial para sacarle fruto y beneficio a esa productividad de droga, a la explotación de las minas y demás, de una manera atentatoria contra el medio ambiente y demás. ¿Se equivocó en cierta medida el gobierno nacional? Yo considero que cuando uno se debe sentar, cuando se sienta a hablar de paz sobre alguien, yo tengo que saber si en realidad el peso que se tiene en este momento de las FARC en esa parte como movimiento insurgente que puede desestabilizar la seguridad, lo puede hacer. Nosotros vemos que no lo puede hacer. En este momento la FARC es una fuerza diezmada, no solamente en su parte, en la fuerza bélica, sino que en su filosofía. Nosotros vemos cómo se carecen de filosofía, añoramos, o sea, el pueblo colombiano, yo he estado de acuerdo, yo vengo de un colegio donde nos enseñaron izquierda, pero una izquierda no de oposición ni en busca de poderes y de ir a cambiarle de color al poder, simplemente es una izquierda de equilibrio, una izquierda que permite que cuando la parte administrativa, la parte gubernamental se está equivocando por bien sea intencional o no intencional, pues esa fuerza de izquierda sea la que le dé el equilibrio. Pero nosotros no encontramos en la FARC, no nos identificamos el pueblo colombiano con que ese sea el ejercicio que está cumpliendo en este momento. Entonces, ir a negociar, ir a decirle y gastar una cantidad de plata, gastar una cantidad de cosas y llenar al pueblo colombiano y decirle es que nosotros queremos y esto es la paz, pues eso no es verdad. Entre otras, que uno dice, por ejemplo, las BACRIM, como usted decía ahorita, las BACRIM cogieron mucha fuerza en Colombia, tienen mucha fuerza. Yo podría estar pensando que las BACRIM en cierta manera tienen mucho más fuerza que las mismas FARC. Pero a veces en el pensar y por ahí, en el estar meditando sobre la cuestión de la paz, uno dice, ¿será que estamos en un proceso de paz o será que por el contrario las FARC utilizó la estrategia de sentarme a dialogar? Porque es que porque esto cogió tanta fuerza y no puedo con y si yo me uno por el otro lado y le pongo tinte político, pues yo puedo hacerlo. No entrego el dinero, no entrego la cantidad de plata, porque debe de ser gigante la plata que hay. O sea, la plata que hay recogida por las FARC es tremenda, pero con toda esa plata que tiene, las BACRIM ya se le salieron de las manos y él se ve amenazado. Entonces diría uno, a pesar de que ellos tienen estrategias territoriales y acuerdos territoriales, pues para no matarnos, pues estamos en lo mismo, pues hagamos aquí, coja usted y cojo yo. Pero en determinado momento las BACRIM no van a querer compartir territorio con nadie. Entonces eso es una amenaza para ellos en el ejercicio de lo que están haciendo al margen de la ley del narcotráfico. Entonces sería muy interesante llegar y decir, yo me meto y tengo una incidencia política, utilizo el dinero que tengo para cuadrar una cantidad de cosas,
me estructuro, diezmo un poquitico la parte del pie de fuerza, lo dejo allí, stand-by, estoy tranquilo durante 5 o 10 años haciendo un ejercicio político, cojo mi poder y luego entonces empiezo a mirar cómo retomo lo que he perdido. Entonces, de pronto esa es la visión que nosotros miramos, que en realidad estamos sentados, es como con quien no tenemos que estar sentados hablando de paz, sabiendo que deberíamos de hablar con otros actores que en realidad sí están causando violencia en nuestro país. Entonces usted me manifestaba que el proceso de paz básicamente podría catalogarse como un error del gobierno nacional el haberse sentado a negociar con este grupo que aparentemente está muy debilitado. ¿Cuál hubiese sido entonces la otra opción que habría o que debió haber tomado el gobierno nacional para acabar o ponerle fin en gran medida a una guerra que ya completa más de 50 años? Es que el gobierno nacional debería enfocarse en realidad a lo que hacer un análisis, y creo que ya lo hay, y ya se han hecho, y se sabe cuál es, como todo médico, usted para poder ir a dictaminar y a decir cuál es el remedio que yo le voy a mandar tiene que hacer un a estudio. mi enfermo, tengo que hacer el estudio y tengo que saber qué es lo que me le está afectando y qué me lo está llevando allá a ese problema que tiene y que me lo puede matar. Entonces, cuando yo ya descubra eso, pues sencillo, yo simplemente tomo las medidas. Pero el gobierno llega y se da cuenta de que el problema de la violencia en nuestro país no es ni siquiera, no alcanza, la FARC y el ELN juntos no alcanzan a poner siquiera el 20% de lo que es la violencia en nuestro país. Entonces nos enfocamos en un 20% con una incidencia fuerte, pero ahora que están debilitados, ¿cuánta incidencia podría tener la violencia de los grupos de subversión en Colombia? Pues considero que es poca con respecto a lo que queda por fuera, y cuando nosotros llegamos y lo metemos dentro de toda esa tolda blanca diciendo que esto es un proceso de paz y engañamos a la opinión colombiana diciéndoles que va a llegar la paz y diciendo por los medios y diciendo es que tenemos que votar por la paz, tenemos que votar por la paz. No, eso no es cierto, simplemente se va a acabar un conflicto, van a haber unas personas que por X o Y circunstancia ya vieron que esto no es bueno, que se diezmaron o por lo que quieran, por el interés que quieran, simplemente no están interesados en seguir o quieren llegar a un tipo de acuerdo, y entonces simplemente hagamos el ejercicio. El ejercicio de paz se puede hacer, pero no con la relevancia que le estamos dando. O sea, lo estamos colocando, el gobierno colombiano está colocando el proceso de paz como si esto fuera a ser la panacea y como si esto fuera a acabar con todos los problemas de violencia. Entonces, deberíamos de sentar otros actores y deberíamos de apuntarle, por ejemplo, yo diría, bueno, vamos a mirar a las personas que son conocedoras por ejemplo, de la desigualdad. De la desigualdad que hay. Vamos a mirar, por ejemplo, vamos a llamar a relación al aparato judicial. Llamemos al aparato judicial y vamos a mirar, porque es que también causa violencia. Es que el aparato judicial, cuando no le da garantías a su pueblo de decirles que si a usted le vulneran el derecho y no le da garantías de devolvérselo, de asegurarlo, pues eso genera una violencia. De hecho, por eso todo el mundo toma justicia por sus manos y tratan de organizarse para poder defendernos. Mire, por ejemplo, la televisión, cómo saca tantas cosas, tantos delitos, que no son ni siquiera delitos como las Bacrín, que son desbordados y detrás de una cantidad de dinero que soporta eso. Delitos, digamos, delitos medios y delitos menores. Y el aparato judicial es incapaz y nunca le pone cuidado a decir vamos a quitar eso. Parece en cierto momento como que convivamos con eso y dedicámonos más bien a hablar de algo que tiene menos del 20% en la incidencia de violencia y no toquemos estos puntos. Cuando hablamos de la desigualdad social, cuando hablamos de los sitios marginados de nuestro país y que vemos que el Estado de verdad día tras día, los deportistas, mire, los deportistas que llegaron allá como le pasó al pesista y que le dijo al presidente, o sea, si eso es una persona que logra sobresalir y el señor presidente le ofrece un poco de cosas en los olímpicos pasados y a esta época no se los había cumplido, así pasa, si ese es este señor que está por acá, que podía tener la oportunidad de volver a tener las cámaras y volver a informar si se le había cumplido o no. Usted se imagina el campesino nuestro que se encuentra por allá que no sale sino a su fonda,
al pueblito donde pueda aprovisionarse de sus alimentos, pues imagínense. Entonces, esto no es el enfoque que se le debe dar a la verdadera paz. Yo creo que el presidente de la República, con todo su aparato administrativo, deben de ser serios frente al país colombiano. Decirle, bueno, hay una incidencia grandísima de estos actores que nos están generando violencia, tanto el no cumplimiento de cosas como no el ofrecimiento de como no el respeto de tantas cosas. Sentémonos, determinemos qué es lo que está en realidad haciendo que la violencia sea tan gigante y tan desbordada en nuestro país, y cuando empecemos a trabajarle. Pero como eso antes de darnos nos quita. Merece una inversión. Pues eso merece una inversión, y ahí es donde no se puede hacer. Mire, por ejemplo, yo hablo, pues he censurado mucho esa parte, y no lo miro desde el parte, el no mío no es por el uribismo, ni por santo. Esos dos señores están en otro cuento político y están allá. Es una contienda propia. Sí, eso es una contienda ya de ellos. Yo solo lo digo, hombre, para mí, hasta este año, o sea, hasta este momento, la Constitución para mí, es más, yo me jacto en cualquier escenario donde yo hable, es que esto tiene marco y techo constitucional. Entonces, porque para mí la Constitución era de un arraigo y de una fortaleza jurídica. Era sagrada. Claro, que me permitía a mí moverme y que nadie iba a poder vulnerar lo que estaba allí en la Constitución. Cuando yo llego, y por ejemplo en algo tan importante como el plebiscito, que es un mecanismo de participación ciudadana, y donde da unas condiciones, porque el legislativo, el constituyente, cuando logró meter ese 50% a la hora del plebiscito, no fue a la adrede que tiró el 50%. Lo tiró tratando de decir, es que hay diversidad de pensamientos. Que fuera más equitativo. Claro, hay diversidad de pensamientos en Colombia. Entonces, pero como hay diversidad, hay alguna manera que alguien tiene que ganar. Y quien ponga la mitad más uno va a ganar. Entonces, cuando nosotros tenemos 28 millones de habitantes y vamos a llamarlos a las urnas, y dice que con la mitad más uno, usted si gana el sí o el no de cualquier pregunta que sea, pues eso me da garantía. Digo, son 14 millones de colombianos que dijeron sí o no, y entonces eso me da a mí un respaldo. Esté equivocado, esté con ellos o no esté con ellos, eso me da a mí un respaldo, y algo debe tener de cierto. Pero cuando usted desde su poder, que entre otras fue otra cosa que se perdió, que el equilibrio de poderes del Estado colombiano colocó el aparato, el poder legislativo, el ejecutivo y el judicial, pues lo colocó en esas tres líneas, pues para que no se amangualaran, para hacer un ejercicio de monopolio y quitar la democracia, y lo hizo fue para que todos pudieran, bueno, cuando se esté desbalanceando, lo equilibra, y resulta que esos se unieron fue para hacer y aquí básicamente se violentó la constitucionalidad, podríamos llamarlo de cierta medida. Claro, yo por ejemplo en este momento yo no me siento tranquilo ya con el techo constitucional. Ya pudimos ver cómo dejamos a merced de cualquier pericueto, de cualquier situación que se haga, de que la Constitución no tenga ese poder con que yo me jactaba diciendo que era el techo mío. Entonces, cuando usted baja del 50% al 13%, y estamos hablando que ya de 28 millones de colombianos pueden votar 4 y decir un sí y un no y ganamos, estamos perdidos, estamos atentando contra toda situación democrática. Contra la democracia. Bueno, señor José, nos hace falta mucho tiempo para seguir hablando con usted, pero en televisión el tiempo es bastante corto y ya estamos terminando nuestra emisión. Yo para culminar quiero que usted de manera muy concisa, aquellas personas que comparten su pensamiento, pues usted les haga saber el por qué no deben apoyar el plebiscito. Bueno, yo a los compatriotas que están viendo este programa, los invito a votar por el no al plebiscito, porque esto no condensa nada, que en realidad nos conduzca a la verdadera paz. Esto es un sofisma de distracción para que la administración colombiana simplemente camufle en este ejercicio que se está haciendo en La Habana y se diga que se está en procura de la paz, y para la opinión mundial diga que se está trabajando en la paz, cuando no es cierto, y cuando solo el 20% o menos es lo que incide esta subversión en la violencia en nuestro país.
pues la invitación es que el no haga reflexionar a la parte administrativa, al pueblo colombiano y diga, en realidad no nos dediquemos por ese 20% de la manera en que lo está haciendo, sin decir que lo vamos a descuidar, pero sí vamos a concentrarnos en el 80% de la violencia en nuestro país y hagamos un proyecto y hagamos todo lo que haya que hacer, unos acuerdos, y también hagámoslo en plebiscito y preguntemos si en realidad estamos de acuerdo de votar el sí o el no, pero cuando en realidad estemos atacando la verdadera violencia en nuestro país. Muy amable por habernos acompañado en CNC Noticias Emisión Matinal. A usted muchas gracias y pues esperamos que nos vaya bien en este plebiscito. Bueno, es respetable su opinión, es el señor José Manuel Rodríguez, es el presidente de Asoportul, la Asociación de Policías Retirados del municipio de Tuluá. Ya escuchaban ustedes todos los argumentos que él da para que el próximo 2 de octubre los colombianos, los centrovallecaucanos especialmente, le digan no al plebiscito. Es su opinión, es respetable y la compartimos con todos ustedes a través de esta emisión que llega al final. Recuerde que nos vemos mañana en punto de las 6:30 con todos los hechos que son noticia en el centro y norte del Valle del Cauca. Agradecimiento especial a Romántica Tradición por mi vestuario. Nos vemos mañana. Un feliz día para todos. CNC Noticias, 6:30 de la mañana, primera emisión.